Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Hoy queremos dedicar nuestro análisis a un tema educativo. La semana antepasada fue noticia el aplazo mayoritario de los docentes que se presentaron a una evaluación para conformar lo que se denomina el banco de los elegibles. ¿Esto qué significa? Docentes que se presentan a un examen y conforme a los resultados de la evaluación del examen, vale decir, si aprueban el examen, pasan a conformar o a formar o conformar una lista que cuando haya, alguna plaza para algún cargo, que sea docente de aula o para ser director de una institución educativa, entonces estas personas ocuparán esos cargos. Lo que dejó como resultado la evaluación, como siempre, es sorprendente. Sorprendente porque más del 70% de los que se presentaron para el examen reprobaron, es decir, no hicieron el mínimo requerido. Y ahí surge la pregunta, que es muy importante, porque cada año que acontece este tipo de situaciones, la mirada se focaliza en la responsabilidad individual de los docentes. Hasta las propias autoridades educativas se muestran sorprendidos algunos y otros muy críticos de los resultados justamente que obtienen los postulantes en estos exámenes. Lo cierto y lo concreto es que la formación inicial, y formación inicial significa la formación que reciben los futuros docentes en las instituciones formadoras. Y hablamos de instituciones formadoras porque en Paraguay, según las disposiciones legales, los que forman los docentes son los institutos de formación docente, las universidades y los institutos superiores. Vale decir, son 3 instituciones las encargadas de formar a los docentes. Aquellos entonces que se están formando para acceder a una titulación de un profesorado se los denomina formación inicial. Y luego tenés la capacitación continua, capacitación continua, que una vez que alguien accedió a la titulación, como cualquier otra profesión, participa de los cursos de actualización permanente, ¿sí? En este caso particular, las evaluaciones, según informaciones de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia, particularmente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocida por su sigla INEE, dicen que los contenidos exigidos en términos de competencia que deben demostrar los postulantes, tienen que ver con lo que habían desarrollado en su proceso de formación inicial. Es decir, no se les preguntó nada que no hayan desarrollado. Dicho esto, obviamente la pregunta, o mejor la incógnita es, entonces, ¿qué explica que más del 70% se haya aplazado? Eso por un lado. Por otro lado, otra situación. La formación docente en Paraguay, sea la inicial o sea la capacitación continua, obviamente está diseñado ese currículum por el Ministerio de Educación y Ciencias. Vale decir, ni siquiera es responsabilidad de las instituciones formadoras y tampoco es responsabilidad de los que estudian en estas instituciones. El ministerio es el que decide qué es lo que se va a enseñar o se va a aprender. Sea, reitero, en la formación inicial o sea en la capacitación continua. Y el ministerio básicamente cumple su rol a través de 3 figuras. La primera figura es que aprueba lo que se va a desarrollar, supervisa el proceso de implementación de esa formación y finalmente termina certificando. Por tanto, el ministerio no puede, bajo ningún punto de vista, ante estos resultados, desentenderse. Hay una gran cuota de responsabilidad. Por eso hoy queremos poner en perspectiva, pero no solamente queremos poner en perspectiva lo que hace a los resultados de estas evaluaciones, sino queremos poner en perspectiva lo que es la figura de los docentes en el contexto del sistema educativo. Por eso denominamos nuestro tema de análisis hoy los docentes en Paraguay, entre la tragedia
y la esperanza. Y aquí hemos titulado el tema para el día de hoy, considerando un artículo muy interesante del pedagogo Pablo Gentili, ex secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que dice: tanto se critica a la educación, pero más allá de la crítica que se hace a la educación, también hay una esperanza de las personas depositada en la educación. Así como hay resultados trágicos respecto de las evaluaciones de algunos docentes, obviamente, igualmente hay esperanza en la educación, esperanza en la escuela. Por eso titulamos Los docentes en Paraguay, entre la tragedia y la esperanza. Queremos hablar realmente de la situación en la que se encuentran los docentes en Paraguay y, conforme al diagnóstico de esa situación que estaremos realizando, si hay alguna esperanza de mejora, de lograr aquello tan ansiado, que es la calidad educativa, o si queremos ser más específicos, la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Denuncia de un hecho de robo agravado por parte de una persona, un trabajador independiente que hacía trabajos a domicilio. Lo que le aconteció a esta agente policial, aparentemente estuvo festejando el Día de la Amistad. Alcohol de por medio, perdió el control del vehículo y fue a incrustarse en una vivienda, causando severos daños. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los docentes en Paraguay, entre la tragedia y la esperanza, es el tema que le proponemos hoy. Nos acompañan en Visión País el magíster Hugo Pereira, investigador del Instituto Nacional de Educación Superior, ex ICE. Muy buenos días, profesor, y gracias por aceptar la invitación. No, a usted, doctor, muchas gracias. Gracias por este espacio y un respeto a la audiencia destacada de este programa. También nos acompaña para este análisis el licenciado Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores del Paraguay, OTED Auténtica. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Francisco, a la audiencia también. Estamos aquí para conversar sobre este importante tema. No cabe la menor duda de la importancia que tiene hablar de los docentes, porque la calidad de la educación, como dice un eslogan, la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de los docentes. También nos acompaña para colaborar con nosotros hoy en el análisis el doctor Daniel Oviedo, investigador del Instituto Nacional de Educación Superior. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, espero que podamos debatir algunas ideas importantes y que llegue a oídos de alguien para hacer los cambios que requerimos. Hay muchas cosas que cambiar en la educación. No cabe la menor duda. La vez anterior, cuando Carlos Martini me hizo una entrevista para Radio Cáritas, le hablaba de la figura de la pedagogía del cangrejo, atendiendo o tomando como referencia los resultados del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, SNEPE. Si nosotros comparamos las distintas evaluaciones administradas por el SNEPE, que es una instancia del propio Ministerio de Educación y Ciencia, ni siquiera es un organismo externo al Ministerio, ¿sí, no? Reitero, es parte de la estructura del Ministerio y que evalúa propiamente el contenido de la política curricular del Ministerio, porque hay evaluaciones estandarizadas que no evalúan propiamente contenido, sino evalúan competencia, es decir, lo que un alumno tendría que saber en términos de competencia. El caso, por ejemplo, de PISA. PISA no evalúa los contenidos que desarrolla un alumno, sino lo que debe generar esos contenidos en términos de competencia. Es decir, cómo se desempeña el alumno o tendría que desempeñarse después de haber, por ejemplo, desarrollado unos contenidos en matemática, unos contenidos en ciencia, unos contenidos en lengua. Dicho esto,
evalúa propiamente el SNEP, digamos, los contenidos desarrollados o lo que deberían desarrollarse en el aula. Y creo que esto es, digamos, es una estrategia evaluativa muy importante en términos, sobre todo, de estrategia dentro de la política pública, porque eso tendría que permitir redireccionar, digamos, ¿verdad? Si yo tengo unos resultados, decir, debo necesariamente hacer algunos ajustes en tal o cual estamento o instancia dentro del sistema educativo. Y lo que no comprendemos es cómo en estos últimos tiempos, a medida que se iba evaluando, digamos, si comparamos la última con la penúltima, la última es peor, es decir, los resultados de la evaluación demostraron que los alumnos cada vez aprenden menos. Y ahí la pregunta ya pongo en perspectiva para nuestros estudiantes. ¿Cómo habría que comprender los resultados de la evaluación del aprendizaje desde la responsabilidad de los docentes, profesor Hugo Pereira? Bueno, doctor, yo creo en primer lugar, principalmente creo que con este proceso de toda la reforma educativa que se fue dando en los años 90, como dicen algunos autores, han existido como políticas públicas homogéneas en América Latina y se fue centrando la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el desempeño de la educación de manera individual en el docente. El Estado como que se retira y se pasa de tener un rol garante de la educación a tener exclusivamente un rol de evaluador del desempeño y específicamente del docente. Por eso no es extraño que todas las miradas estén centradas en un indicador, por supuesto, sumamente doloroso, de este 70%, más de 70% de aplazo que hemos tenido días pasados, pero sin embargo no se analiza, no se visualiza el contexto en el cual se está dando toda esta situación. La calidad de la educación que tiene mucho que ver para poder lograr, ¿sí? La responsabilidad del Estado en la inversión que debe realizar, no solo de infraestructura, sino también de otros aspectos que son cruciales para que se pueda dar ese nivel de calidad de la educación, ¿no? Y por otro lado, los docentes que se presentan también, ¿quiénes son los que se están presentando? Jóvenes, probablemente muchos de ellos recién salidos de la universidad, recién terminadas sus carreras. ¿Es suficiente la culminación de una licenciatura, de un curso técnico terciario para ya, digamos, poder ingresar al mercado laboral? Esto lo decimos, ¿por qué razón? Primero, uno como investigador trata de tener a veces un contacto con la realidad, con las personas que son protagonistas, y le pregunté a una persona amiga que sí ingresó, que sí obtuvo el puntaje correspondiente, pero esta persona amiga tiene, digamos, una trayectoria ya realizada, tiene varios años de trabajo, es candidata a magíster, por ejemplo, entonces tiene un nivel digamos, de experiencia que probablemente otras personas mucho más jóvenes no tienen y que le ha, por supuesto, probablemente dificultado todo lo que tiene que ver con el examen. Que me decía esta persona tenía también un importante énfasis en la cuestión interpretativa, ¿no? Que también tenemos que cuestionarnos hoy en día todo lo que tiene que ver con esto de que uno puede saber leer o escribir, puede en este mundo de las tecnologías de la información manejar justamente todos estos dispositivos, todas estas tecnologías, pero no tener una lectura crítica de la realidad que le va a permitir, digamos, responder mejor a las preguntas que se le hacen y a los desafíos que se le presentan, ¿no? No cabe la menor duda. En cualquier profesión, las condiciones laborales determinan considerablemente el ejercicio de esa actividad profesional. Dicho esto, las condiciones en las que el docente paraguayo ejerce su labor en estos últimos tiempos ha sido conceptuada como unas condiciones precarias. Y una de esas condiciones precarias tiene que ver justamente con la formación tanto inicial como con la formación continua, es decir, la actualización permanente. Pero no hemos visto a los docentes como una, digamos, clase profesional o grupo profesional, si ustedes quieren,
reclamar al órgano rector una formación y una capacitación acorde con las necesidades que tienen para ese desempeño en el aula, salvo cuestiones muy aisladas de algunos sindicatos, de algunas organizaciones sindicales. No sé si va a coincidir conmigo el profesor Gabriel Espínola, pero independientemente de que coincida o no coincida, y si no coincide me parece excelente porque este es el ejercicio de la democracia, ¿verdad? Pero no he visto yo con claridad, digamos, como organización, que reclamen ustedes cuestiones que tienen que ver con su formación y actualización permanente, profesor. Probablemente no ha sido visible por la misma razón de lo que más se ha visibilizado ha sido el reclamo corporativo económico. ¿Pero por qué? Ingresamos al estadio de transición hacia la democracia en una situación de percibir 30% del salario mínimo. Desde luego, así pudo sostenerse la dictadura, sometiendo a la educación a los educadores. Para tener además el cargo tenía que afiliarte a un partido, al Partido Colorado. Entonces, ciertamente no hemos tenido el mismo ritmo en el sentido de reclamar a la par. Pero aquí creo que tenemos necesariamente que de alguna manera transportarnos también en el tiempo. En Paraguay se destruyó la formación docente. ¿En qué sentido? Desde la destrucción de las escuelas normales a la formación docente de 2 años. Es decir, un encapsulado de formación docente terciario, ni siquiera conectado a lo universitario. Entonces, ha sido por un objetivo, evidentemente. Y luego, ¿qué tenemos en lo concreto? En lo concreto viene la reforma del 93, con la modificación en la Constitución Nacional, la incorporación de 9 años a educación básica, cuando llega al 6º grado, en una situación, si se quiere, burlándose del proceso, 2 años en 1. O sea, 2 grados en 1, la reforma educativa sin que se haya preparado y sin que se prepare el magisterio propiamente. Pero se incorpora el 3er ciclo de la básica sin que tengamos profesionales. Y llegamos a tener unidocente y bidocente para 11 o 12 disciplinas. Entonces, lógicamente, algo no anduvo bien. El magisterio incorporó bachilleres, más o menos 27.000 en el tiempo. 1 de cada 4 docentes, este dato que está dando profesor Gabriel no es un dato menor. 1 de cada 4 docentes en el 94, cuando se implementa la reforma educativa en el aula, el 25% eran justamente bachilleres. Claro. Se consideró solo como un puesto de trabajo apetecible, además, para consolidar, entre comillas, consolidar la injerencia partidaria o abrir de nuevo la injerencia partidaria, porque era puesto de trabajo. Entonces, ciertamente creo que esto tenemos que tomarlo integralmente. Nosotros no vamos a sacar la nalga a la jeringa, tenemos nuestra cuota en ese sentido de responsabilidad, pero tenemos a la vez la disposición y la determinación de rectificar y lo estamos haciendo. La organización Otra Auténtica es la única organización que ha puesto a la opinión pública la reivindicación del mayor pedagogo nacional que tenemos, Ramón Indalecio Cardoso y la Escuela Activa. No para trasladar en el tiempo, ni transportar en el tiempo, sino lo que pudo significar para la República el desarrollo de una reforma que ha tenido su significación y su efecto positivo en el tiempo, lo cual quiere decir que se puede hacer. Sin lugar a dudas, y esto me recuerda a
que el único ministro de Educación en este periodo de transición a la democracia de 1989 al 2025, que planteó, por lo menos planteó, no lo desarrolló, pero hizo el planteamiento, y me parece que con el solo hecho de haber planteado ya marcó la diferencia, fue Luis Alberto Riar, siendo ministro, el concepto de la educación pública, tomando como referencia justamente el pensamiento pedagógico de Ramón Indalecio Cardoso. Doctor Daniel Sotelo, Oviedo Sotelo. Sí. Bueno, yo soy un experto en cambiar los nombres, simplemente por eso quería corroborar. En Paraguay nosotros hemos hecho mal la tarea en el ámbito educativo y podemos identificar muchísimas tareas, pero la que quiero ahora poner en perspectiva y dentro de esa perspectiva te formulo la pregunta. Nosotros hemos intentado reformar la educación, digamos, desde el aula con los alumnos sin haber reformado el sistema, o si ustedes quieren, el subsistema de formación docente. ¿Sí? No hemos tenido la garantía en términos de políticas públicas, porque esto es sentido común en políticas públicas, ¿verdad? Estaba suficientemente demostrado, no solamente hoy, estaba suficientemente demostrado en 1994 cuando se decide implementar la reforma educativa en el aula, que la calidad de la educación pasaba por la gestión del docente en el aula, ¿verdad? Y no hemos sido, digamos, capaces de reformar el sistema de formación docente. Y aún, según mi lectura e interpretación, seguimos sin haber reformado el sistema de formación docente, salvo algunos cambios cosmetológicos, maquillajes que se hicieron al pensum curricular de la formación docente. En estas condiciones, ¿hay alguna posibilidad de revertir los datos que genera el sistema educativo? Bueno, yo concuerdo en algunas de las cosas que dijiste. En lo que no concuerdo demasiado es que me parece que sí se dio una reforma de la formación docente, pero fue una reforma por arrastre. Se iban implementando programas nuevos en las escuelas, primero en el primer ciclo, segundo ciclo, llegó al tercer ciclo de bachillerato, y ahí como que a las apuradas se iban adecuando, y si son tantos años ir adecuando y haciendo pequeños cambios, que no hay un proceso continuo de reforma real, como sí ocurrió en los años 90 en la educación básica. Y aparte de eso, creo que tenemos otro gran problema. En mi caso, yo soy investigador en el INADES, pero tengo más horas de docente en la Universidad Nacional que allí. Y como otros docentes me doy cuenta que el Ministerio de Educación está totalmente divorciado de las universidades en políticas públicas. O sea, ¿por qué no hay coordinación? Si las universidades están formando también a docentes, ¿cómo es que no hay una alianza y estrategia? No se hacen los programas de estudio, el MEC no exige cumplir ciertas características, no se sientan con los rectores de las universidades públicas. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra investigación y las que recibimos, porque tenemos una revista científica educativa en el INAES, que es Coapo tenemos mucha investigación al respecto. Y nos dice, entre otras cosas, que estas pruebas que lanza el MEC, primero que nada, no tenemos demasiados datos, tenemos números duros, tanto por ciento se aplazaron. Pero ¿quiénes fueron los que reprobaron? ¿Son profesores con experiencia? ¿Son profesores que ingresaron recién al sistema? Y la pregunta del millón también, ¿estos que reprobaron son de distintos tipos de formación inicial o todos son egresados de la formación docente? Porque recordemos, en Paraguay se forman docentes en las universidades, en los 85 institutos de formación docente, de las cuales casi la mitad son del Estado, y en el INADES, que tenemos un montón de egresados todos los años, que incluso alcanzan los miles por año. Pero también están los egresados de licenciaturas, que se van a hacer un curso que se llama habilitación pedagógica y ya le habilita para enseñar en aula. O sea, un abogado, un ingeniero, un arquitecto puede hacer un curso de 500 horas, que según denuncia a veces no dura ni 100 horas, pero hacen figurar que dura 500 horas, inmediatamente ya es profesor, ya puede tener matrícula, ¿verdad? Y otro dato, todas esas personas que reprobaron los exámenes, todos esos profesores, son profesores matriculados. Es decir, el MEC ya dijo, ustedes están capacitados para entrar en aula. ¿Y cuál es el problema? El problema es la forma que se elabora el examen, que yo sé que lo hacen por estandarización, pero muchos pedagogos ya han mostrado que ese examen de selección múltiple no dice mucho de las competencias de las personas. Al menos un examen donde te dan 50 o 100 preguntas.
Hemos conversado con profesores que se presentaron a la prueba anterior, que fue hace un año, y nos dijeron, yo soy profesor de castellano y me aparecían preguntas de ciencias naturales o de matemáticas en mi examen, ni siquiera eran cosas básicas. En esta ocasión hemos conversado, es muy reciente todavía, pero lo que está saliendo más o menos que nos dicen, el MEC te decía estudiar una cosa y salía otra cosa que estaba en el mismo material, pero no era en lo que tenías que centrarte. O las preguntas le daban muchas vueltas y a pesar de todo, a pesar de que podemos cuestionar muchísimo el examen, necesitamos muchos más datos para entender y necesitamos que se trabaje con las universidades y sobre todo que haya un control estricto a estas habilitaciones pedagógicas. Porque muchas personas que tuvieron una muy buena formación como universitarios, como licenciados, se están convirtiendo en docentes sin recibir las capacidades adecuadas, yéndose a cursos que son los sábados durante 6 meses. Así no se puede formar un profesor. Y por otro lado está la tarea pendiente del MEC. Yo creo que el colega a quien respeto mucho, es uno de los pocos sindicatos que respeto, porque sé que hay muchos sindicatos que están ahí para colaborar, no hay que callarse la boca y no hacen su trabajo de cuestionar las políticas y al sistema educativo. Yo sé que él sabe que nosotros queremos cambiar el sistema educativo y una de las necesidades es que los institutos de formación docente se conviertan en institutos superiores. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención tuya, doctor. 2 cuestiones antes de ir a la pausa. Bueno, el tema de la reforma podemos discutir, no es el punto central hoy, ¿verdad? Y me parece muy interesante que podamos discrepar porque es la condición necesaria como para que haya debate, es decir, que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Porque todavía tenemos que discutir si hubo reforma o no, si fue por arrastre o fue por decisión política, bueno, es una cuestión. Lo cierto es que no hubo cambios estructurales serios, digamos, dentro del sistema de formación docente conforme a lo que básicamente requiere en términos de necesidad de formación y de capacitación continua a los docentes en el aula. Pero respecto a lo que señalaba el doctor Daniel Oviedo, desde la producción periodística intentamos acceder a las preguntas del examen que rindieron los postulantes. Ustedes saben que nos dijeron que no podemos acceder, que eso es propiedad del ministerio y no pueden socializar. Bueno, esto no es una cuestión menor. Y hablo a las autoridades del ministerio, al señor ministro Luis Ramírez. Eso tiene que ver con la transparencia, ministro. O sea, no puede ser los que nos dedicamos al periodismo y particularmente al periodismo especializado, porque esto es un periodismo especializado en educación, ¿verdad? No podamos acceder a un documento público, porque es un documento público. ¿Cuál es el argumento para que, digamos, solamente el ministerio administre eso y cuide bajo 3 o 4 llaves? Es una primera cuestión. Entonces, necesariamente tenemos que guiarnos por lo que nos dicen, ¿verdad?, los postulantes que rindieron. Y todos coincidían en que los contenidos, ¿verdad?, digamos, que aparecen en el test, no están directamente relacionados con el cargo que eventualmente ellos se postulan, ¿verdad? Que aparece cuestiones de legislación educativa, que aparece otras cuestiones, pero no propiamente con las competencias que tiene que demostrar, por ejemplo, alguien que está concursando para ser director de una escuela o para ser docente de aula. Eso, entonces uno dice, ¿qué es lo que se está evaluando? ¿Para qué entonces se someten a una evaluación? Y por último, la cuestión del tipo de evaluación. La epistemología educativa ya ha demostrado, o sea, la teoría de la evaluación, la evaluación como ciencia ya ha demostrado que entre un 25 a 30% de azar, ¿sí?, se da en una evaluación por selección múltiple. Es decir, no hace falta que vos estudies, ¿verdad? Marcá nomás así, chun, 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 y tenés alta probabilidad de que de 100 puntos pueda lograr 25 o 30. ¿Verdad? Entonces uno dice, a ver, ¿hacemos bien las cosas o seguimos simulando? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale.
En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Lo que estamos licitando en estos momentos son máquinas de votación. ¿Por qué? Porque estas máquinas permiten el escrutinio público y fiscalizado. ¿Por qué comprar, César, y no alquilar como antes? Porque le estamos ahorrando al Estado paraguayo. Es un mandato a través de una ley que nos obliga a votar a través de máquinas de votación y el uso de la tecnología. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La pregunta es si el concepto de tragedia y esperanza no terminan siendo términos que generan polémica. Y yo creo que no. O sea, son términos extremos que de alguna manera queremos precisamente, como siempre solemos utilizar el término aquí en Visión País, poner en perspectiva. ¿Por qué poner en perspectiva? Porque cuando ponemos en perspectiva entonces tenemos una mirada sistémica al problema. Eso es lo que queremos decir cuando solemos utilizar el término poner en perspectiva. Profesor Hugo Pereira, el tema de la formación docente en el escenario internacional, hay una tendencia en los países, sobre todo, que los resultados de aprendizaje de sus alumnos, conforme a las evaluaciones estandarizadas, obtienen los mejores resultados. El nivel de formación de los docentes es universitario. En Paraguay nosotros, en términos de política pública, sigue siendo terciario no universitario, aunque hay experiencia de nivel universitario, como el caso de la institución donde usted funge y el doctor Daniel también fungen como investigadores, que es el Instituto Nacional de Educación Superior, ex-ICE, ¿no? Y algunas universidades que desarrollan o gestionan la carrera de la licenciatura en educación básica, ¿verdad? Que los habilita, digamos, a ejercer la profesión en la educación fundamental. Pero eso no es parte de la política pública, o sea, sigue siendo nivel terciario no universitario. ¿Crees que ha llegado el momento de que la formación docente, en términos de política pública, tendría que, digamos, ser del nivel universitario y por qué? Bueno, yo creo que además de eso, tendríamos que plantearnos, sea a nivel terciario, universitario, todo lo que tiene que ver con los conocimientos que se desarrollan, las competencias que se desarrollan en quienes estudian, en quienes se forman para ser docentes. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente fundamental, porque de lo contrario no podemos cambiar algunas cuestiones, pero digamos todo lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, que es la verdadera capacidad de poder desarrollar, de poder ser docente, va a seguir siendo una deuda que estamos teniendo. Es absolutamente importante todo lo que tiene que ver con la formación universitaria. O sea, pasar de un nivel a un nivel más superior es una cuestión fundamental. Pero si no se hacen los cambios que tienen que ver justamente con verdaderamente desarrollar en quienes se están preparando para formar a los estudiantes, creo que no vamos a avanzar mucho tampoco, ¿no? Eso creo que es algo en el cual se debería trabajar mucho más, de tal manera que se pueda avanzar realmente, ¿no? Eso creo que es sumamente importante tener en cuenta para, de esta forma, lograr que quienes se forman, principalmente en las instituciones de formación docente, sean de nivel terciario o universitario, tengan esas capacidades. Creo que hay un problema también que tiene que ver con una falta de inducción para que el candidato a ejercer la docencia
pueda, digamos, ir desarrollando ciertas habilidades con el acompañamiento adecuado que pueda hacerse para que pueda ingresar en mejores condiciones al mercado laboral, con mejores, como decía en el bloque anterior, realmente la formación que se está recibiendo garantiza que una persona tiene las cualidades para poder desempeñarse como docente. Eso es una cuestión que es importante preguntarse, porque uno en su experiencia, cuando analizamos nuestra experiencia particular, nuestra experiencia personal, quienes hemos desarrollamos la docencia, nos damos cuenta que, digamos, a mí me pasó en algún momento de mi formación, cuando terminaba la universidad y comenzaba a participar en cursos internacionales, que me sentía realmente, digamos, en una situación completamente de desventaja en comparación a los otros compañeros que estaban participando, y me planteaba esto, lo que yo estudié todo este tiempo ha sido absolutamente insuficiente para poder, digamos, estar a la altura de este nivel de formación que supuestamente tengo. Y cuando uno va avanzando es cuando va teniendo un poco más de experiencia. Por eso contaba el caso de esta persona amiga que le estaba señalando, que ingresó al concurso, que tenía ya una trayectoria mejor, no solo desde el punto de vista laboral, sino también académica, y logró ingresar. Es decir, ya tenía más habilidades para eso. En una investigación que estamos desarrollando en este momento en el Instituto Nacional de Educación Superior, hemos hecho la consulta y vamos a esperar la respuesta del Ministerio de Educación y Ciencia en relación a eso, justamente conocer un poco más quiénes son los integrantes del banco de datos de docentes elegibles, cuáles son sus edades, cuál es su nivel de formación, si es terciario, si es universitario, de tal manera también a partir de la edad estimar cuál es la experiencia que están teniendo, porque como estaban diciendo los otros compañeros participantes de este panel, eso va determinando también que uno pueda tener unas mejores condiciones para rendir un examen, ¿no? Esperemos que eso se pueda dar. Ese es el acercamiento que queremos tener para justamente ir cubriendo esos vacíos que estamos teniendo en relación a esta cuestión, ¿no? Yo creo que esa investigación, sin lugar a dudas, va a permitir comprender mejor, digamos, los resultados justamente de las evaluaciones. Los docentes, sin lugar a dudas, terminan siendo cómplices cuando la capacitación continua que reciben no está acorde con sus necesidades que experimentan en el aula en términos de profesionales de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Millones de dólares destinó el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, conocida por su sigla FEI, para la capacitación de los docentes. Millones de dólares. Y si bien no se puede traducir directamente la capacitación de los docentes en el resultado de aprendizaje de los alumnos, directamente no se puede, ¿verdad? Porque hay otros factores, los famosos factores asociados, es decir, factores que no son pedagógicos pero que intervienen en el aprendizaje de los alumnos. Pero prácticamente la aguja no se ha movido, profesor Gabriel, respecto a estas capacitaciones, y las críticas que han hecho, digamos, tus colegas los docentes en los pasillos, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cómo eso no se institucionalizó, ¿verdad? O sea, con el problema ya presupuestario que tiene la educación, ¿verdad? Y sobre todo lo que hace al tema de la capacitación, haber derrochado, porque fue un derroche, ¿verdad?, de varias universidades que se encargaron de esa capacitación, y que al final decían los docentes, pero los que enseñaban en estas capacitaciones sabían menos que nosotros. Así es. No, lo que pasa es que eso se convirtió en un negocio, parte del comercio educativo que se fue instalando. Las entidades privadas, entre comillas universidades, por medio de procedimiento lícito, licitación, accedieron a cupos, montos, algunos siderales, hay hasta denuncia de plagio en su momento, y evidentemente quienes estaban al frente para el desarrollo de ciertas disciplinas, lo menos era inhabilitación de él mismo para esa función.
Nosotros nos regimos mucho en Paraguay por el formalismo. Yo creo que hay una cuestión cultural muy fuerte que acompaña al formalismo, cuál es el autoritarismo. No es una cuestión de pasar o de transferir al pasado, pero seguimos teniendo una pesada carga de autoritarismo. El yaque no está ausente. El cuidado, entre comillas cuidado, quiere decir en todo caso el temor. En los últimos tiempos expresado y constatado en las instituciones educativas. Y cierto, no se movió la aguja porque se cumplió solo la formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Estar presente, cumplir con el horario, porque finalmente el que estaba en el aula en función de aprendizaje, que podía aprender de una persona que a lo sumo fue habilitado en una licenciatura o no, pero estaba al frente para desarrollar lo que esa institución obtuvo o se le concesionó, licitación mediante con una, como decís, con un sideral monto que ha significado en algunos casos desvíos importantes inclusive. Pero yo quiero remarcar a la vez de esta situación lo que el doctor Pereira estaba mencionando y lo que tú dabas como apertura, digamos, a esa pregunta. Yo creo que el INAE debería de convertirse en la universidad pedagógica. Deberíamos de transformar o debería transformarse en una universidad pedagógica y transformar los institutos de formación docente para que éstas sean agencias de esa universidad pedagógica. Para que en base a las realidades departamentales puedan desarrollar las competencias que correspondan en el marco de una formación integral para el futuro docente. Hoy la profesión docente está en la mira en el mundo, Francisco, y tú lo sabes. Naciones Unidas aprobó un documento con 59 recomendaciones sobre la profesión docente. Y a diferencia de Paraguay, Paraguay quiere cerrar escuelas y está abriendo cárceles. Se combate la ignorancia y el atraso y la incultura abriendo cárceles, cerrando escuelas. Y en Paraguay se necesitan más docentes, no los mismos, por cierto, ¿no? Pero necesitamos más docentes para un programa curricular diferente a la que tenemos, no para lo mismo. Y ahí nosotros apostamos, y hace tiempo lo venimos marcando, la necesidad de la jornada extendida o la jornada única. En el próximo bloque, en tu próxima intervención, vamos a hablar de las propuestas. Doctor Daniel, yo estoy de acuerdo y hace años que vengo hablando de la necesidad de que sea de nivel universitario y de mayor involucramiento de las universidades en la formación docente. Recuerdo incluso la primera organización y manifestación de las universidades públicas durante el proceso de debate y análisis de la transformación educativa, cuando el Ministerio de Hacienda en aquel entonces lideraba el debate sobre la transformación educativa y no el Ministerio de Educación. Lo que siempre dije, ¿verdad? Que finalmente el ministro de Hacienda, hoy de Economía, termina siendo, digamos, una especie de ministro de Educación adjunto, ¿verdad? Porque, digamos, el ministro de Educación está totalmente atado conforme a las transferencias que puede hacer el Ministerio de Economía. Eso es una constante en los países de América Latina. Titular, porque él tiene la plata. También, ¿verdad? Eso entre paréntesis. En concreto, la pregunta que te quiero formular. Y en aquel entonces las universidades públicas se organizaron, ¿verdad? Y dijeron, nosotros estamos en condiciones, decía la Asociación de Universidades Públicas, ¿verdad?, de ser un interlocutor válido para colaborar y diseñar la transformación educativa en Paraguay, y no que ustedes contraten una universidad de los Estados Unidos. Recuerdo que fue la primera manifestación pública de las universidades, ¿verdad?, nacionales. Pero yo sigo preguntándome si realmente las universidades públicas
están preparadas, porque no conozco investigaciones sistemáticas de universidades públicas que hayan hecho, por ejemplo, investigaciones sobre la implementación de la reforma educativa o un diagnóstico de la educación pública en Paraguay. Sí. Y te hablo como investigador de una universidad pública. Hago la acotación. Hay algunas investigaciones al respecto, pero muy incipientes, exploratorias, descriptivas en algunos casos. Por eso hablé de sistemática. Sí, sistemáticamente no hay mayores datos. También a veces nos tropezamos con que una administración del ministerio está dispuesta a dar unos datos, otra administración no está dispuesta, uno quiere dar solo alguno, otro no quiere dar nada. Entonces así no vamos a ir a ningún lado. Yo soy profesor en la universidad y soy muy crítico con las universidades. Nuestras universidades tienen que estar en los proyectos de reforma, pero difícilmente las van a liderar. Difícilmente, porque las universidades se han concentrado mucho, y esto lo digo como una opinión porque necesitamos estudios para demostrarlo, pero sí lo que se vive en el ambiente universitario es que se concentraron en la formación científica y en la formación profesional, pero relegando un poco la formación pedagógica. Entonces hay muchas universidades, incluso públicas, donde sus propios profesores no conocen principios pedagógicos y didácticos, donde las carreras de ciencia de la educación que deberían liderar la formación de sus propios docentes están arrinconadas, son una carrera menor, son la que no se le da importancia. Entonces, la reforma aquí, o la transformación que tanto necesitamos, tiene que venir tanto de nosotros, el INADES, como de las universidades, pero también con la colaboración de agentes externos. Y tendríamos que pedir la colaboración de la UNESCO, no de otros organismos que lo único que les interesa es mover su dinero o hacer préstamos. Porque se puede lograr mucho. Estábamos hablando de la actualización continua y hay programas exitosos en todo el mundo. Acá en Paraguay hay programas exitosos. Hay dentro del MEC, pero no son ellos quienes reciben la plata. Yo he escuchado quejas de gente que está trabajando en educación a distancia que nos dice somos 2 personas para atender 1000 cursando más de un curso, tomando más de una formación. ¿Y por qué esas capacitaciones no se potencian? ¿Por qué se hacen estas cosas fingidas que ya vienen de la época de Martín Negrala? Yo me voy a ir más atrás, no es solamente de la época de Stroessner, de verdad, se acata pero no se cumple más o menos la ley. De que figuras que cursamos, que tuvimos este título, que hicimos tal carrerita. Ahora cada vez más hay maestros y doctores en Paraguay, pero realmente están recibiendo la formación que un maestro en ciencia de la educación o un doctor en ciencia de la educación requiere. Quiero hablar sobre eso a la vuelta de la pausa para ya plantear soluciones alternativas. 2 cuestiones antes de ir a la pausa. Lo primero, el modelo de evaluación de la calidad de la carrera de Ciencias de la Educación que administra la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es la mayor preocupación de todas las instituciones universitarias, sean universidades o institutos superiores, en lograr esa acreditación. ¿Responde realmente a los problemas del sistema educativo paraguayo? ¿O son meros formalismos? ¿O es mero formalismo esa matriz de evaluación? Primera cuestión. La segunda cuestión. Profesionales de la Universidad de Harvard estuvieron formando investigadores en el Instituto Superior de Educación para la implementación de la reforma educativa en el aula. Hoy, Instituto Nacional de Educación Superior, INADES. Pero por una decisión política, el ministerio decide habilitar una dirección de investigación como parte de la estructura burocrática del ministerio. El ministerio tiene capacidad para poder hacer investigación y debe ser su responsabilidad hacer investigación. De eso hablamos a la vuelta de la pausa y de soluciones alternativas. Brevísimamente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde.
La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Se reunió, dicen, mucha autoridad y decidieron que las tobilleras electrónicas se van a poder aplicar a nivel nacional del asalto al panadero. Un señor grande, en hoja, y le trabajo, y le salen estos desgraciados y le llevan todo lo que tiene. 2 presuntos motochorros fueron detenidos. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Hay solución para la situación en la que se encuentran los docentes, sobre todo en la búsqueda de la calidad de la educación? ¿Y en qué consiste, digamos, esa solución alternativa, profesor Hugo? Bueno, usted planteaba todo lo que tiene que ver con la investigación, doctor. Creo que es una cuestión muy importante. Yo creo que mientras la gestión se va desarrollando, se van tomando decisiones, algunas equivocadas, otras no tanto, es importante que haya un grupo de profesionales pensando la realidad de nuestra educación y todos los problemas que estamos teniendo para proponer soluciones. Esto que tiene que ver con el masivo aplazo, con el alto número de jóvenes que se presentan para ingresar, también nos está mostrando otra realidad. A mí me llamó la atención mucho el año pasado, creo que es para el examen que se había suspendido por supuestamente haber sospechas de venta de contenidos del examen. Se habían presentado como 60.000, se habían inscrito 60.000 personas, ¿no? Este año fue un número menor. En 11 años, según un trabajo que nosotros hemos recientemente publicado desde el Instituto Nacional de Educación Superior en una revista científica, habíamos encontrado algunos números que son para mí particularmente significativos. En 11 años, desde el año 2014 al 2024, se hicieron como aproximadamente 69 concursos, se habían convocado para más de 160.000 cargos, lograron cubrir más de 126.000, es decir, un 78%, un 22% quedó sin cubrirse. Estamos hablando entonces de que eso es aproximadamente 32.000 personas. A septiembre del año pasado, según datos que nos proporcionó el Ministerio de Educación, estaban en el banco de datos, creo que aproximadamente 36.000 personas. No se puede, digamos, ser tajante y decir esas más de 30.000 puestos que no se cubrieron en estos 11 años es la necesidad que tiene la educación, ¿no? De hecho, nosotros estamos haciendo una repregunta al Ministerio de Educación para saber cuáles son los requerimientos de servicio de enseñanza que necesitamos en el sector público últimamente, pero de todas maneras yo decía, bueno, si... ¿qué es lo que pasa también? Que el Ministerio de Educación no realiza las convocatorias para cubrir estos cargos vacantes. ¿Qué es lo que pasa con esto que tiene que ver con el alto número de solicitudes de jubilación que se están dando y los procesamientos que son en una menor cantidad en relación a las solicitudes que se están presentando año a año, que permitirían, si es que se realizara con más agilidad, que docentes que ya, digamos, tienen el derecho de retirarse del mercado, descansar, disfrutar de la jubilación, puedan hacerlo y aquellos más jóvenes puedan ingresar, digamos, al mercado laboral, a la enseñanza pública, por sobre todas las cosas, que es más estable del servicio que seguro están desarrollando en instituciones privadas con los multiempleos y sobreviviendo, haciendo malabarismo para poder cubrir los gastos familiares, ¿no? Creo que es muy importante esto que tiene que ver con la investigación, pero que no sea un ítem nada más para, digamos, cumplir con los requisitos de la agencia de evaluación, sino que realmente la investigación responda a las necesidades que se tienen y aporte datos que puedan ayudarnos a cambiar y a transformar, si es posible, la realidad que estamos teniendo. Clarísimo. Profesor Gabriel, en 2 minutos, solución alternativa. Primero, mayor inversión. Si no hay inversión, estamos en el discurso. Esa mayor inversión tiene que significar transformar la formación docente. Desde el ingreso. No puede medirse el conocimiento de un futuro docente por un examen, por un test, por cómo se plantea y cómo está dado.
es necesario implementar la carrera docente. Tenemos un estatuto. Un componente de la carrera para que uno pueda acceder de un grado a otro es trabajo de investigación. ¿El docente está preparado para hacer trabajo de investigación? Por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que hacer. Y en términos profesionales, educativos y de proyección de nuestra propia sociedad, es necesario transformar curricularmente nuestro sistema educativo para instalar la jornada única o la jornada extendida, incorporando más profesionales para coadyuvar el proceso de trabajo de aula y coadyuvar el proceso de aprendizaje para que la formación de nuestros estudiantes sea integral y que podamos dar aporte a los futuros ciudadanos y que su ejercicio de ciudadanía podamos ver luego en los actores políticos. Doctor Daniel, ¿propuestas que permitan revertir la situación? Primero que nada, necesitamos la Universidad Pedagógica Nacional, que sería la base del INAES, independientemente a que después los institutos de formación docente conformen universidades regionales y también el INAES lidere aquí la zona central, y se tiene que acabar la formación de pregrado docente. O sea, un docente no puede ser alguien que no tenga mínimamente licenciatura, cuando en otros países te están pidiendo ya maestría o doctorado para ser docente. Lo otro es atender las necesidades de los profesores. El profesor puede trabajar hasta 220 horas en secundaria, perdón, en bachillerato. Eso quiere decir 7, 8 horas de clase por día. Es inhumano. El profesor tiene que trabajar 4 horas, 5 horas y el resto hacer investigación y también capacitarse. Una capacitación continua en serio y real, no algo fingido para cubrir. Hay mucha gente que puede hacer muy buena capacitación aquí en Paraguay, pero tiene que ser con horas pagadas. Clarísimas las propuestas de solución. Agradezco a mis invitados, al magíster Hugo Pereira, al licenciado Gabriel Espínola y al doctor Daniel Oviedo por hoy compartir con nosotros sus experiencias profesionales y sus investigaciones. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectan al resumen informativo más completo. Nuestros congresistas han encontrado una idea, no se les ocurrió mejor cosa, construir un obelisco. ¿Qué? Quieren hacerlo en el Chaco, dicen un monumento de unos 40 metros que costará como 1.000 millones de guaraníes. Desde la oposición reprochan este gasto que consideran una muestra más del divorcio con la realidad de la gente. El análisis profundo te espera en La Jornada. Lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los docentes en Paraguay, entre la tragedia y la esperanza, ha sido el tema de análisis. Conforme al escenario actual en el que desempeñan su labor los docentes, realmente los datos son poco alentadores. Las evaluaciones, si bien no debemos maximizar, pero hablan muy poco en favor precisamente de la formación que reciben nuestros docentes, tanto en su proceso de formación inicial como en su capacitación continua. Y por otro lado, los resultados de aprendizaje, que es un indicador importante también para poder hablar de la calidad de los docentes en estos últimos tiempos, realmente han sido catastróficos los resultados. Ese es el punto de vista de la tragedia en la que se encuentran. Pero sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque en el escenario internacional hay experiencias exitosas de formación y capacitación continua de los docentes que reditúa en el mejor aprendizaje de los alumnos. Se trata simplemente de voluntad política y claridad de lo que se debe hacer con la política pública educativa, referida precisamente a la figura de los docentes. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.